Saludos con todos. Los últimos sucesos en torno a la geopolítica global, entiéndase lo de la pandemia, las consecuencias de la pandemia, el surgimiento de China, el posible declive de Estados Unidos, las continuas acciones por parte del globalismo financiero internacional por concretar ya la construcción definitiva de un aparataje supranacional centralizado, han presentado a la humanidad entera un punto de inflexión, una gran bifurcación, y esta bifurcación puede ser o positiva o negativa para los diferentes bloques geopolíticos del mundo, dependiendo de las acciones que se tomen. Este video está consagrado a analizar las oportunidades y las amenazas de esta gran bifurcación, así como de sugerir y de proponer las soluciones o las acciones que nosotros pensamos que son las más adecuadas. Es muy importante que estos temas empiecen ya a ser tratados de forma seria y a ser difundidos a todos los rincones de la Hispanoamérica para que lleguen a los oídos de todos aquellos que puedan aportar a estas iniciativas. Mi nombre es Rafael Bamonde, soy uno de los mentores y fundadores de la iniciativa Metapolítica del Otro Ecuador y sin más dilaciones vamos a comenzar. Bienvenidos todos. Aldous Huxley, una de las mentes más notables del siglo XX, novelizó una advertencia en su obra Un Mundo Feliz, en la cual vaticinaba el distópico rumbo al que se dirigía la civilización moderna, que consistía en una tiranía basada en una especie de esclavitud voluntaria, que se sostenía por un lado en el control económico-financiero y por otro lado en la manipulación psicotecnológica de las masas. En este sentido, los que han leído esta obra habrán notado con cierto horror las alarmantes coincidencias entre la descripción distópica del mundo en esta novela con respecto a la realidad mundial actual. Por otro lado, los últimos e inesperados sucesos de la geopolítica global han puesto en marcha un proceso de aceleración de la reconfiguración del ordenamiento mundial. Pues, mientras hacemos este video, estamos presenciando, por un lado, el declive de lo que hasta ahora ha sido la potencia hegemónica mundial indiscutible, los Estados Unidos de Norteamérica, y por otro lado, ciertas maniobras geopolíticas que podrían interpretarse como una suerte de preámbulo de una lucha por la hegemonía por parte de un régimen muchísimo más brutal, más tiránico y más totalitario incluso que el de Estados Unidos, dentro de la contienda internacional, ningún otro que el régimen de la China comunista. Todo esto aparentemente con el beneplácito e incluso con el impulso del globalismo financiero internacional. A este respecto incluso se puede especular sobre la probabilidad de que Estados Unidos termine balcanizándose en un mediano plazo, pues si Trump gana las elecciones, la violencia por la que esa sociedad ha pasado en esta última coyuntura seguramente no va a ser nada comparado con la que se desataría. Trump mandará entonces al ejército y en consecuencia, empezarán a surgir movimientos secesionistas en Estados Unidos como en los estados de California, de Nueva York, lo que podría ingresar en peligro a la Unión del Norte. Por otro lado, si Biden gana las elecciones, los globalistas volverán a tomar el total control del país y continuarán con el paulatino proceso de desmantelación del poder estadounidense y el fortalecimiento del aparataje financiero e institucional supranacional, dentro del cual China, por cierto, juega un papel clave. Bajo este panorama, de todas maneras, Estados Unidos dejaría de ser potencia en un mediano plazo, incluso si existe alguna reacción por parte de algún grupo nacionalista de poder en Estados Unidos, pues esta reacción llevaría también inevitablemente al fraccionamiento de la Unión debido a los conflictos que se desatarían. Esta situación representa para bloques geopolíticos como el hispanoamericano una verdadera espada de Damocles, pues tal reconfiguración, por un lado, proyecta la sombra de la amenaza sobre toda Hispanoamérica de una inmisericordia explotación por parte de la China comunista, cuyos tentáculos se han incrustado ya en muchos de los territorios de nuestra región. Por otro lado, el lapsus de esta reconfiguración geopolítica representaría también una oportunidad histórica para que el bloque civilizacional hispanoamericano pueda en el largo plazo volver a integrarse y emerger como uno de los titanes geopolíticos en el ámbito mundial, posibilitando de esta manera
un verdadero florecimiento civilizacional para toda la región. Adicionalmente, y esto es de lo que no se trata tanto como se debería en ciertos ámbitos de discusión metapolítica, se avecina, posiblemente dentro de las próximas décadas, una gran transformación metatecnológica, que en ciertos círculos ha sido denominada como la singularidad, la cual marcará un punto de inflexión en el devenir histórico de la humanidad, después del cual incluso la misma humanidad podría dejar de ser para dar paso a una poshumanidad, que, bueno, posiblemente incluso podría estar compuesta por distintas especies de poshumanos, más o menos en el sentido en el que H. G. Wells describió en su novela La máquina del tiempo. Pues en la referida novela, Wells describe una especiación artificial de la humanidad, en dos ramas diferentes de una sociedad transhumana: la raza divina de los Eloi y los monstruosamente subhumanos y subterráneos Morlocks, que eventualmente evolucionan e involucionan respectivamente como el resultado de las diferencias de clases sociales en el momento en el que la humanidad adquiere ya el dominio sobre la ingeniería genética, posibilitando por un lado el surgimiento de una raza de superhombres y por otro lado el de una especie de subhumanos condenados a ser esclavos de los primeros. La singularidad tecnológica no es pues cosa de risa, y lo anterior es solamente un ejemplo de lo que ésta puede conllevar. La singularidad tecnológica se define como el punto en la historia donde la tasa de ocurrencia de nuevos inventos tecnológicos será tan rápida que sería percibida por la inteligencia humana como inacabable. Esta singularidad se produciría como consecuencia de la complementariedad sistémica entre avances en la programación de inteligencia artificial, la ingeniería genética, nanotecnología, robótica y ciertas aplicaciones tecnológicas en la física subatómica, dando lugar a una gran transformación de la humanidad y de la inteligencia en general, probablemente generando eventos tal vez parcialmente solamente imaginados en algunas novelas de ciencia ficción, que significarán grandes cambios drásticos en todos los aspectos de la experiencia vital. En este sentido, solamente aquellas sociedades que hayan logrado una organización relativamente armónica y superior podrán tomar ventaja y salir bien libradas de esta gran transformación metatecnológica que se aproxima. Pues una vez que ésta haya llegado, las diferencias entre las sociedades más avanzadas y las más atrasadas serán tan grandes que las últimas o simplemente dejarán de existir o en su defecto serán convertidas en fuente de esclavos y experimentación de las primeras. Más aún si las sociedades que encabezasen esta revolución tecnológica sean sociedades totalitarias e inmorales, como es el caso de la China comunista. Así pues, si se da una reconfiguración geopolítica mundial resultante de un desenlace en el cual los Estados Unidos son paulatinamente desplazados de la hegemonía internacional, ya sea por una situación que culmine en algo parecido a una guerra civil, o ya sea si es que los globalistas vuelven a tomar el control total sobre ese país, y sigue un proceso de desmantelación paulatina de la sociedad norteamericana, Hispanoamérica tiene que usar esta oportunidad no solo para aprovechar el debilitamiento del vecino del norte, sino para preparar su defensa frente al inevitable embate del globalismo, o bien a través de la China comunista, o bien a través de las estructuras supragubernamentales, aunque seguramente será a través de una combinación de ambas. Hispanoamérica no tiene otra opción que integrarse, unificarse y luchar por su libertad e independencia, si es que busca sobrevivir a los próximos eventos que se vienen. Y esta quizás sea la última oportunidad para aquello. La esfera civilizacional hispana se encuentra a la espera de un cambio sustancial sin el cual está destinada a permanecer en la servidumbre y en la postración de sus rivales históricos y emergentes, pues nuestras naciones han perdido de vista el verdadero alcance de su importancia y de su función en el devenir del mundo, en tanto que sometidas a una esquizofrenia social nacida de la propaganda sistemática, el adoctrinamiento en el autodesprecio, la cultura de la culpa, el revanchismo y el cainismo, las naciones hispanoamericanas jamás podrán superar el estadio de involución en el que se encuentran. A lo largo y ancho de Hispanoamérica se ha perdido el sentido de mandar y de obedecer, el sentido de la acción y de la contemplación, el sentido de la jerarquía y de la potencia espiritual nacida de nuestra propia tradición. Hemos perdido totalmente el prestigio intercivilizacional del que gozaban nuestros antepasados. Hispanoamérica ha perdido a su élite, sumida en el caos,
Sus pueblos se encuentran disgregados, divididos y sin dirección. Carecemos del estamento rector y protector por antonomasia. En su lugar, y como no podría ser de otra manera en estas circunstancias, se ha producido el surgimiento de una oligarquía local criminal, en buena parte compuesta por mafias extranjeras que parasita y enferma todo el tejido social, agravándose y profundizándose de esta manera la situación general de decadencia. Por lo tanto, en orden de rescatar a nuestra civilización hispana, uno de los principales objetivos que como sociedad debemos plantearnos debe ser la exposición, el desplazamiento y el castigo ejemplar de las plutocracias mafiosas y criminales, elevadas y serviles al angloliberalismo financiero internacional, que desde hace 200 años viene manteniendo y sometiendo a Hispanoamérica en el caos, la pobreza y el desgobierno. Por otro lado, la plutocracia financiera internacional, que a la final de cuentas estuvo atrás de la balcanización de Hispanoamérica, así como de las subsecuentes deudas externas con las que iniciaron su periodo todas y cada una de las repúblicas hispanoamericanas, ha financiado la expansión, entiéndase bien, escúchese bien, ha financiado la expansión de un pensamiento único que opera mediante una falsa dialéctica materialista, basada por un lado en el marxismo cultural, la ideología de género, la política de identidades, es decir, la nueva izquierda, y por otro lado en el angloliberalismo junto con todas sus variantes. En este sentido, la nueva izquierda pretende subvertir el orden natural en todos sus niveles. Con este fin busca, por ejemplo, normalizar las patologías más aberrantes, sobre todo mediante la imposición de la llamada ideología de género, así como tergiversar y destruir la historia y la naturaleza de la realidad verdaderamente prometeica de las civilizaciones indoeuropeas en general y occidentales en particular. Para esto busca introducirse en los sistemas educativos, sobre todo en Occidente, para en definitiva promover el odio incluso hasta racial ante el hombre indoeuropeo en general y occidental en particular, y sobre todo hacia las grandes culturas y civilizaciones de sus antepasados, ante las cuales paradójicamente sus principales detractores son quienes más adeudan su estatus, su comodidad e incluso su misma existencia. En cuanto al angloliberalismo y a sus variantes, bueno, este con su marco teórico y ontológico que sitúa la base conductual de los seres humanos, basándose en la maximización de la utilidad, teoría de juegos conductuales mecanicistas y deterministas, así como en la idolatrización del mercado como la panacea para resolver problemas que son intrínsecamente multidimensionales, es decir, mediante un marco conceptual y ontológico que en última instancia no es otra cosa que el triunfo de lo cuantitativo por sobre lo cualitativo, lo que hace en realidad es legitimar, normalizar y hasta cierto punto camuflar a plena vista un status quo que se nutre del empoderamiento de los especímenes más mediocres, vulgares y espiritualmente más retrasados de la sociedad, organizándoles en una suerte de tecnocracia burocrática monopólica, tanto privada como pública, que en una clara contradicción a lo que predicen sus axiomas, hace posible en última instancia una centralización astronómica de la riqueza, es decir, una centralización astronómica del poder, en una casta de parásitos en la élite financiera, sus amos, que sin aportar nada positivo a la comunidad, más sin embargo se han convertido en el pináculo de la pirámide socioeconómica resultante de esta alteración del orden natural de las cosas. Así pues, la plutocracia financiera internacional busca con su mano izquierda atacar a la civilización y destruir su tejido social, y con su mano derecha controlar y robar su riqueza. La razón es muy simple. La plutocracia internacional necesita mantener débiles a las naciones para, por un lado, asegurar que su mecanismo de control mediático, económico, financiero se perpetúe y avanzar con su agenda de construcción de un gobierno mundial. Así como, por otro lado, legitimar y normalizar ese mecanismo de control. A este respecto, existen quizá dos ejemplos que son muy claros por contundentes y que ayudarán a aterrizar estas aseveraciones. El primer caso es el de George Soros, el multimillonario que llegó en su tiempo incluso a hacer tambalear mediante sus especulaciones financieras al Banco de Inglaterra, causando por supuesto graves estragos sociales. Este hombre que por un lado se ha declarado
asimismo como un liberal clásico, especialmente un seguidor del pensamiento de Karl Popper. Por otro lado, y junto con otros millonarios como David Rockefeller en su tiempo o Bill Gates, ha sido uno de los principales financistas de múltiples fundaciones y think tanks dedicados a la expansión de la ideología de género, la política de identidades, el neocomunismo, el marxismo cultural, etc. Un hombre que incluso ahora mismo se dice está financiando por atrás a grupos terroristas como Antifas o Black Lives Matter para contrarrestar el movimiento nacionalista liderado en estos momentos por Donald Trump en Estados Unidos. Por lo que Soyuz constituye un claro ejemplo de cómo esta plutocracia financiera internacional financia, controla y maneja los hilos detrás de lo que ha sido denominado como la nueva izquierda. Por otro lado está el ejemplo del régimen comunista chino, un caso más macro. Un país cuya población vivía y aún vive, muchos de ellos, en la miseria más abyecta, donde la gente tiene que comer en cocinas comunales, donde una simple enfermedad podría suponer la ruina de toda la familia debido a la ausencia total de un sistema de salud. Un país donde los intelectuales tenían que empacar fardos de paja para sobrevivir. Un país que había sufrido un horrible genocidio tanto humano como cultural a manos de uno de los regímenes más repugnantes de la historia. Ahora, de pronto, de la nada, empieza a emerger como un contendor importante en la geopolítica mundial. Esto es algo que simplemente no puede ser explicado sin los axiomas y los sofismas del angloliberalismo, que han justificado el desmantelamiento que una plutocracia transnacional ha efectuado en sociedades enteras, dejando millones de personas en el desempleo, en países como el mismo Estados Unidos, y que a su vez haya trasladado estas industrias y estas manufacturas ahí desmanteladas a la China comunista. Es decir, el angloliberalismo es por un lado el responsable de la ruina económica y social de muchas sociedades occidentales, entre ellos en países como el mismo Estados Unidos, y por otro lado del fortalecimiento de un régimen criminal como es el régimen comunista chino, que ha logrado industrializar ciertas zonas de su territorio a costa de la brutal esclavitud de millones de sus propios ciudadanos, a quienes los ha puesto en manos de la plutocracia internacional. Por lo que en definitiva esta realidad es el caso más evidente de esa falsa dialéctica comunismo-liberalismo. Por lo que otro de los objetivos principales que como sociedades hispanoamericanas debemos perseguir en orden de superar nuestros graves problemas consistiría en presentar una verdadera alternativa política, capaz de por un lado mostrar lo terriblemente pernicioso de esta falsa dialéctica y por otro lado aglutinar a amplios sectores de los dos extremos del espectro político, en un movimiento que no sea ni socialista ni liberal, en los sentidos normativos de los términos, sino que trascienda esa falsa dialéctica, adaptando y desechando lo mejor y lo peor, ambas corrientes respectivamente, situándose más allá de la izquierda más radical y más allá de la derecha más radical, y cuya fuerza nuclear, fundamento y guía nazca de nuestras propias tradiciones, pues por el hecho mismo de haber resultado estas de nuestra particular historia y nuestro ethos, son las más idóneas y adecuadas en la construcción de un futuro positivo para nuestras naciones. Walter Lippmann, considerado uno de los padres de la teoría de la comunicación, afirmaba que debido a una serie de condicionamientos, sobre todo a la lucha diaria por la supervivencia, el público en general es incapaz de tener un conocimiento adecuado y vasto sobre su entorno, y por lo tanto es incapaz de percibir la realidad fuera de un paradigma preconcebido social y culturalmente. Esta situación da lugar a un espacio para crear un filtro entre las percepciones individuales del mundo y el mundo que realmente existe. Sí, a partir de esta apreciación, los grupos de poder a lo largo de la historia han hecho todo lo posible por crear ese filtro, buscando con esto dominar y tomar ventaja sobre sus rivales. A este respecto se puede señalar que desde Guillermo de Orange hasta académicos como Acemoglu, es decir, académicos respaldados por instituciones fuertemente financiadas por el globalismo financiero, la civilización hispana a lo largo de la historia ha sido fuertemente atacada y se ha visto fuertemente perjudicada por esta guerra de papel, como la bautizó Guillermo de Orange. En este sentido, la forma más relevante en que dicha influencia ha sido efectuada en las sociedades modernas por la plutocracia financiera internacional ha sido a través de productos culturales, sobre todo de entretenimiento, para los que se han creado diferentes fórmulas de producción. Pues, al ser productos culturales, las grandes masas de consumidores no se cuestionan
el hecho de que aquello que se les presenta tiene un propósito ideológico, haciendo que estos consumidores adapten sus percepciones y preconcepciones en torno al paradigma con el que dichos productos culturales les sugestionan, y en consecuencia no saben nada más que podrían desear, o que podría haber algo más que podrían desear, fuera del paradigma que se les ha insertado. Así pues, el entretenimiento del que disfrutan no refleja sus verdaderos intereses sociales, políticos o económicos, puesto que les impide cuestionar el sistema imperante que se les ha presentado como una realidad objetiva. Y de esta manera, aquellos que viven bajo su influencia ya ni siquiera notan que están siendo manipulados. En este sentido, a lo largo del siglo XX, la instrumentalización de las metodologías y técnicas surgidas de la teoría de la comunicación a través de los grandes medios de comunicación masiva ha tenido éxito en modificar de manera progresiva las opiniones de las sociedades, sobre todo en el occidente, sobre los asuntos más trascendentes y vitales que rigen su vida. Estas modificaciones, inducidas en la opinión pública, han derivado en la formación de un paradigma dominante, imperceptible para las masas, que ha llegado incluso a alterar el ethos y el devenir de muchas de estas sociedades. Así, se puede decir que los vertiginosos cambios que ha sufrido en el último siglo Occidente están lejos de ser espontáneos, pues son las consecuencias directas de la influencia de una serie de sugestiones inducidas sobre la población, a la que han expuesto a una suerte de acondicionamiento paulatino para que lentamente vaya aceptando, por un lado, la imposición de unos ideales y principios falsos, y por otro lado, la normalización y el continuo fortalecimiento de un sistema político, un sistema educativo, un sistema económico, en general una estructura social que es supremamente conveniente para una plutocracia financiera internacional que controla este mecanismo y que, por basarse en aquellos axiomas falsos y antinaturales, están destinados a condenar al hombre promedio a un estado permanente de ignorancia, servidumbre, confusión y miedo, mediante el cual esta plutocracia pretende reducirlo a ser poco más que una bestia productora consumidora, sin identidad, sentido de pertenencia, propósito o trascendencia supramaterial alguna. Todo esto mientras esa plutocracia financiera internacional permanece oculta a plena vista de las distraídas y atormentadas masas. Por lo tanto, se puede afirmar que este pensamiento único, que es influido en la población, es el engrane fundamental de un gran sistema mental que, en resumen, ha apartado al hombre de la realidad y lo ha encerrado en una prisión de miedo, de confusión y servidumbre, ignorante de su naturaleza trascendental y reducido al haber sido inducido en la aceptación de una serie de ideas y nociones falsas en una esclavitud voluntaria. Así, ante la influencia de las corrientes pseudofilosóficas y pseudoideológicas de este esquema de pensamiento único sobre la cultura y a través de esta sobre la política, sobre la educación, sobre la economía, sobre el ordenamiento del Estado, la plutocracia transnacional ha modificado la estructura social de Occidente, reduciendo a la gran mayoría de su población a una especie de esclavitud voluntaria, y a la vez, en el caso particular hispanoamericano, ha reforzado los graves problemas que impiden a la hispanoesfera su integración, resurgimiento y prosperidad. En conclusión, la guerra por la superación de Latinoamérica y el surgimiento de Hispanoamérica, junto con toda la hispanoesfera, es una guerra que primero debe ser librado en el campo de las ideas, en el ámbito filosófico, ideológico y cultural. Por lo que otro de los principales objetivos que como sociedad debemos perseguir debe ser librar y ganar esa guerra, pues si la historia ha demostrado algo, es que son las ideas que resultan dominantes después de una gran contienda entre números opuestos las que rigen de ahí en adelante la vida y el comportamiento del hombre y de sus sociedades. En orden de lograr estos dificilísimos objetivos a los que nuestras reflexiones han conllevado, es necesaria más que en ninguna otra época de la historia una plataforma metapolítica para la continua y progresiva elaboración y difusión de ideas regeneradoras que inicien la movilización de una vanguardia intelectual, que a su vez encabece un movimiento continental hispanoamericano con el claro propósito de transformar, armonizar y unificar la política, la geopolítica y la economía política de las sociedades hispanoamericanas
dentro de una gran unión territorial, mercantil y militar. Para conseguirlo, este movimiento deberá ser capaz de englobar no solamente todo el espectro de la derecha, sino también a un amplio espectro de una izquierda cada vez más disidente, claramente opuesta a la política de identidades, el relativismo cultural, la ideología de género y demás tendencias similares, puesto que es imprescindible el surgimiento de una gran fuerza metapolítica continental que aglutine a los intelectos más altos y a las voluntades más férreas que Hispanoamérica pueda ofrecer. Por otro lado, tal movimiento debe levantarse e impulsarse sobre un ethos que sea común a toda Hispanoamérica, que esté imbuida de una historia de gloria y de grandeza, de tal manera que sirva como un símbolo de triunfo, así como de una fuente de inspiración constante, y a su vez se sostenga sobre una tradición de alcance universal. Por lo tanto, afirmamos que la única forma de cumplir con tales requerimientos es mediante la resurrección a lo largo y ancho de Hispanoamérica, más bien dicho, a lo largo y ancho de toda la hispanoesfera, del viejo ethos imperial de nuestros días de gloria, cuando toda Hispanoamérica se encontraba unificada bajo una sola monarquía universal que gobernaba el mundo. Por lo que en orden de reafirmar como civilización una identidad colectiva superior, que sea la base sólida para un desarrollo posterior sostenido, este movimiento debe tener sus bases profundamente arraigadas en los mismos orígenes de nuestra historia y de nuestra tradición como pueblo y como raza. Así pues, un movimiento de tal naturaleza necesita de un ethos superior que sea su base, así como su fuerza inspiradora, y el único ethos capaz de cumplir con estos requerimientos es el mismo ethos que llevó a nuestros ancestros a forjar las alianzas sobre las cuales emergió la primera civilización verdaderamente universal. Por otro lado, este movimiento a su vez debe abrazar las potencialidades más radicales de las tecnologías que desencadenarán la singularidad. Pues esto no es solo un asunto de supervivencia civilizatoria, sino también constituye el mismísimo medio a través del cual el hombre puede trascender sus limitaciones hasta ahora más fundamentales. Así pues, podemos decir que esta cosmovisión es arqueofuturista, puesto que debe estar inspirada y basada en aquellos principios trascendentales derivados de nuestra tradición y el ethos imperial de nuestros ancestros como base para la adopción, la asimilación y el posterior desarrollo continuo de unas tecnologías capaces de redefinir continuamente lo que es posible. Solamente un gran movimiento metapolítico arqueofuturista continental podría emprender las titánicas tareas de liberar a nuestras sociedades de los falsos principios e ideales artificialmente implantados mediante sugestiones, desmantelar y castigar a las mafias plutocráticas que durante 200 años han desgobernado nuestra región y emulando a las viejas alianzas que forjaron lo que fue nuestro gran imperio, unificar política, económica y militarmente a toda la América hispana, una unificación que inevitablemente culminaría en el resurgimiento de un gran poder mundial. Pero una vez habiendo alcanzado aquello, se debe colaborar con fuerzas afines fuera de la hispanoesfera en la construcción de una nueva civilización de vanguardia que integre, unifique y abrace las potencialidades más radicales de la singularidad en una unión entre las tecnologías más avanzadas de la singularidad con las ciencias tradicionales más ocultas y esotéricas, asegurando de este modo el paso positivo del hombre hacia una nueva etapa con unas nuevas potencialidades y con un paradigma muchísimo más amplio que el actual. Esta corriente de pensamiento metapolítico, en orden de alcanzar los titánicos objetivos de reunificar y en definitiva reconstruir la civilización hispanoamericana, debe ser un movimiento nacionalista. Pero no por ser nacionalista en un sentido meramente xenófobo o territorial del término, sino porque nuestro objetivo final es lograr el establecimiento de múltiples estados-nación o incluso ciudades-estado que gobiernen a sus respectivos pueblos, por un lado según las necesidades propias de cada localidad y por otro lado según ciertas directrices emanadas de una unión continental o transcontinental incluso, creada para velar por la seguridad y los intereses geopolíticos de todo el bloque hispano. Por lo tanto, este es un movimiento nacionalista porque emana de un ethos civilizacional
que si bien es supranacional, a la vez es común y profundamente propio de todos los pueblos hispanos, y que además los diferencia de otras esferas civilizacionales como la anglosajona, la musulmana o la china. Abogamos, pues, por un identitarianismo civilizacional, pues nuestra esfera civilizatoria deriva de una sola tradición enriquecida a lo largo de los siglos, tanto por las culturas europeas, así como por las americanas que la conforman, y que además emana en última instancia de la forma particular en la que el mundo hispano comulga con lo divino y con lo trascendente, así como en la forma propia en que esta civilización ha entendido y ha tratado de aplicar la ley natural para la construcción de sus sociedades, en su intento por replicar la armonía y la belleza que se ven en el reino perfectamente diseñado de la naturaleza. Por otro lado, este nacionalismo hispanoamericano no debe ser meramente un movimiento político, sino que en última instancia debe tener una naturaleza metapolítica y debe influir de manera dominante en el ámbito de la política, la economía, la cultura y el arte, en la forma en que se propagan las ideas. Por lo tanto, en lugar de ser un movimiento político en el sentido normativo del término, el nacionalismo hispanoamericano se puede ver únicamente como un movimiento filosófico, como un movimiento de ideas. En un inicio, esta corriente de pensamiento deberá disputar los espacios académicos e intelectuales, acaparados hoy tanto por el marxismo como por el angloliberalismo, influenciar la cultura, la opinión pública y finalmente la cosmovisión, tanto de las clases intelectuales como de las clases populares. Esta corriente de pensamiento debe ser pues un dínamo generador de un etos y de una cosmovisión, creados para el resurgimiento de la civilización hispana, y paso a paso debe ir expandiéndose e influenciando cada vez más en todos los ámbitos de la esfera de la cultura y la política hispanoamericana, para llegado el momento lograr la instauración de un nuevo orden que abarque toda la hispanoesfera, bajo el cual se reunifiquen todos sus territorios. Por revolucionario se entiende un concepto, ideología o movimiento cuyo objetivo es afectar los cambios sistémicos fundamentales en lugar de un simple cambio cosmético o superficial. Así pues, el término revolucionario describe una postura política que es proactiva y constructiva por naturaleza, en lugar de meramente hipócrita y utópica como el liberalismo o el socialismo. La perspectiva revolucionaria ofrece un cambio sistémico positivo diseñado para transformar las características básicas de una realidad social actual en una forma totalmente original y fundamental. Pues para crear un futuro radicalmente mejor, en lugar de soñar con un futuro inalcanzable, basado en la fe ciega y la ilusión, o por el contrario, simplemente reaccionar de manera frustrada ante los acontecimientos negativos que ocurren a su alrededor, los revolucionarios buscan un cambio sistémico y no meramente cosmético en el aquí y el ahora. Finalmente, este movimiento es revolucionario por el simple hecho de rescatar y promover ideales fundamentados en nuestra tradición, pues bajo las circunstancias actuales, aquello consiste en un verdadero acto revolucionario. Así pues, nuestra perspectiva revolucionaria considera nuestro pasado, apoyados por supuesto en los avances científicos y tecnológicos más recientes, como la fuente de la cual derivar los principios que estén diseñados para ser utilizados en el presente. La idea de un orden natural, visto desde una perspectiva histórica, implica el reconocimiento de una visión sociológica fundamental, que el mantenimiento y la preservación de la armonía social, mediante la aplicación de leyes obtenidas de la observación de la naturaleza, que es la única forma legítima de aquello, requiere como su presuposición sociológica la existencia de una élite natural voluntariamente reconocida y elevada por la comunidad. Es decir, el reconocimiento fundamental de que para que funcione una sociedad que se basa por un lado en la propiedad privada, la producción y el intercambio voluntario, así como por otro lado en la noción trascendental del origen y el soporte de la existencia, forzosamente necesita de la administración y la dirección equilibrada de una minoría selecta y rectora, voluntariamente reconocida por la comunidad y elevada de forma natural debido a unas características ontológicas superiores. Asimismo, esta noción entendida por vía negativa implica también el reconocimiento de que tal sociedad no podría darse bajo un esquema de corrupción clientelar,
de ocultamiento y explotación, sea este implícito o explícito, sea este dictatorial o democrático. Por estos motivos, la noción de una élite genuina no es una idea que deba ser menospreciada o inclusive rechazada, sino que debe ser bien entendida como un componente estamental indispensable para el funcionamiento adecuado de una sociedad que pretende ser libre. En este sentido, el nacionalismo hispanoamericano debe ser un movimiento con una visión radicalmente aristocrática del orden político. Aristocrática en el sentido en el que Nietzsche adopta la idea de la aristocracia, es decir, como la idea de la meritocracia, como el gobierno de los más sabios, de los más visionarios, de los mejores y más competentes. Si esta visión fundamental no es reconocida por el conjunto de la sociedad, en consecuencia el acceso a funciones de administración y de gobierno ya no estarán sometidas a ninguna regla legítima, resultando de ello que cualquiera, no importa quién, pueda ejercerlo, y bueno, frecuentemente aquellos para lo cual son los menos cualificados. Así, el gobierno estará determinado por una serie de enredos, toda suerte de circunstancias accidentales, donde lo que menos intervendrá será precisamente el único factor que debería contar, que es la cualificación. Así pues, el orden positivo y equilibrado de una sociedad depende de que las diferencias de naturaleza entre los hombres sean aceptadas y reconocidas, puesto que la causa de todo desorden social e incluso civilizatorio es la negación de estas diferencias mismas, negación que entraña la de toda jerarquía genuina. Las sociedades aristocráticas, que en definitiva no son otra cosa que el resultado natural de la organización del gobierno, son decididamente antigualitarias, jerárquicas y elitistas, pues como resultado de talentos humanos muy diversos, en cada sociedad de cualquier grado de complejidad, unos pocos individuos adquieren rápidamente el estatus de una élite. Pues, debido a logros superiores de riqueza legítimamente adquirida, logros superiores de sabiduría, de valentía, o una combinación de todos, algunos individuos llegan a poseer autoridad natural, una autoridad natural, y sus juicios y opiniones gozan de un respeto generalizado en la comunidad. Además, debido a la afinidad natural y a la unión selectiva, las posiciones de autoridad tienden a transmitirse dentro de unas pocas familias notables. Aquellas sociedades son los jefes de estas familias notables que con el tiempo destacan por su largo historial de logros superiores, de alta inteligencia, de visión de futuro o una conducta personal ejemplar, a quienes en virtud de su autoridad natural los hombres acuden por consejo, así como para resolver sus conflictos y quejas. Por lo que son estos líderes de la élite natural, quienes típicamente actúan como jueces y pacificadores, a menudo sin cobrar nada por ello, llevados más bien por un alto sentido de patriotismo y de obligación. En contraste, en los regímenes plutocráticos camuflados por un telón de humo de democracia, como en el Ecuador, por el contrario, el precio de la justicia y la paz es astronómicamente alto, mientras que la calidad de la ley es tan precaria, hasta llegar al punto de que los cuerpos legisladores e impartidores supuestamente de justicia se hayan constituidos ya no por una élite augusta, compuesta por los mejores elementos de la sociedad, sino en su antítesis, una mafia criminal compuesta por los elementos más corrompidos y depravados del tejido social. En las plutocracias modernas, la gran mayoría de los hombres ricos e influyentes, y por tanto aquellos vistos por las masas como los llamados a liderar, deben su fortuna directa o indirectamente al parasitismo en el Estado, y por lo tanto a menudo dependen muchísimo más del favoritismo continuo del Estado que los ciudadanos corrientes. Estos individuos por lo general no deben su fortuna ni su posición a características positivas de su personalidad y de su carácter, todo lo contrario. Se lo deben a horribles fallas de carácter, a su falta de integridad, a la ausencia absoluta de ética y moralidad en su persona, ya que son por acciones inmorales e incluso criminales, acciones que a la mayoría del resto de la sociedad les asquearía realizar sin importar lo aparentemente beneficioso que aquello conlleve. Son esas fallas intrínsecas de su carácter las que los ha llevado a ocupar su posición de poder e influencia en el tejido social. Así pues, su conducta no está marcada ni por la dignidad, ni por la virtud, ni siquiera incluso por el buen gusto, sino que son un reflejo de la misma cultura de masas, oportunista y hedonista de la que provienen. Y en consecuencia sus opiniones y sus juicios en realidad no tienen mayor valor, mayor ponderación en la opinión pública que la de los demás, pues son, como decía Friedrich Nietzsche,
una plebe dorada, por lo que esta clase está en las antípodas de hallarse constituida por una élite genuina, es decir, una minoría ejemplar y rectora. Son por el contrario una especie de contraélite, un grupúsculo compuesto por oportunistas y delincuentes que llegaron a su posición gracias a sus falencias de carácter y en total detrimento para el resto de la sociedad. En este sentido, si algo nos ha enseñado la historia, es que si los gobernantes son corruptos, entonces la gente también será corrupta. Pero si los gobernantes son lo más cercano a un modelo de virtud que un pueblo puede ofrecer, entonces la nación será más próspera, más justa y más sana. Así pues, si bien cualquier competencia es siempre una superioridad, por lo menos relativa, y no puede ser más que el patrimonio de una minoría, cualquiera que ésta sea, en lo que se refiere al gobierno, la legitimidad y eficacia de esta jerarquía se verá reflejada en el orden y la armonía total del sistema resultante de la dirección de aquella jerarquía, siendo esta armonía la base sobre la cual se juzgará en última instancia la legitimidad de dicha jerarquía. En este sentido, el orden que se busca instaurar en una jerarquía cimentada en una aristocracia es justamente la recreación de un orden orgánico y natural, puesto que lo que ésta busca es replicar las mismas leyes que rigen la naturaleza. Así, de la misma manera en que la naturaleza armoniza milagrosamente los diversos elementos de lo que ésta está compuesta, de forma que crea un todo armonioso, asimismo, un orden social aristocrático busca que cada individuo ocupe el lugar que le corresponde según su propia naturaleza, generando una sociedad armoniosa y sostenible, pues, al igual que el concepto taoísta de la mezcla del yin y del yang, la ley natural reconcilia aparentes opuestos e integra elementos que de cualquier otro modo podrían parecer irreconciliables. En contraste, las consecuencias del desorden civilizatorio generado por una plutocracia oligárquica depredadora que, lejos de generar ninguna armonía, constituye verdaderamente un cáncer para la sociedad en la que está incrustada, son para todos evidentes y no requieren incluso el mayor análisis. La sociedad de masas y las oligarquías plutocráticas, las dos caras de una misma moneda, deben ser contrarrestadas por una aristocracia natural, por una meritocracia cualificada. En una sociedad sana, el liderazgo, la responsabilidad y la defensa ejemplar de las normas y los valores rectores de la sociedad debe ser el deber exaltado y el derecho inquebrantable de una minoría que se críe y se forme y que sea reconocida voluntariamente como el vértice de una pirámide social jerárquicamente estructurada por la capacidad, el carácter y el desempeño. La revuelta de las masas debe ser contrarrestada por la revuelta de la élite. Cada sociedad debe tener un grupo pequeño pero influyente de verdaderos líderes que sean los guardianes de las normas y los valores inviolables de toda la comunidad y que cumplan estrictamente con esta tutela. Toda sociedad sana requiere de una élite natural que se convierta en la conciencia de la nación. Un estamento que, llevado hacia arriba por la confianza del pueblo, alcance gradualmente una posición por encima de las clases, los intereses, las pasiones, la maldad y la insensatez de los hombres y finalmente se convierta en la conciencia de la nación. Por lo que pertenecer a este grupo de aristócratas naturales debe ser el objetivo más elevado y deseable, junto al cual todos los demás triunfos de la vida parezcan pálidos e insípidos, pues ninguna sociedad que se pretenda libre puede prosperar sin este estamento rector y ejemplificador. Así, todas las grandes civilizaciones del mundo antiguo reconocieron que el líder debe encarnar plenamente las cualidades marciales y espirituales dentro de sí mismo y al mismo tiempo. Platón llamó a tal líder integrado un rey filósofo, y en el idioma de los arios, el sánscrito, ese líder era conocido como un Rajarishi, como un rey sabio. Así pues, según esta concepción tradicional, el estamento rector debe estar constituido por tales personas que encarnen en sí mismos simultáneamente a un luchador y a un pensador, a un administrador, a un juez y a un guerrero. El sacerdote, político, filósofo y rey, que tiene la capacidad de actuar con compasión pero también con fuerza sensata, aquel que, como esa famosa estatua del caballero de Sigüenza, en una mano porta una espada y en la otra un libro de sabiduría. Bajo este ideal debe ser criado cada individuo que compone la sociedad,
donde finalmente sean los mejores elementos de la comunidad así criados los que conformen más adelante las filas del estamento social dirigente. Bajo este ideal debe ser reclutada, criada y educada la élite natural, que encarne en sí mismo y que emane aquel ethos capaz de no solo volver a reunificar a todo un continente y de resucitar una civilización, sino que mediante el uso de las tecnologías más avanzadas, así como de la sabiduría tradicional más elevada, sea capaz de redefinir lo que es posible, haciendo del hombre una versión superior de sí mismo. Por lo que frente a estos huérfanos de inteligencia y de virtud, que han sido una y otra vez un fracaso trágico para nuestras naciones, este movimiento deberá recrear y elevar una élite legítima. Y no existe mayor legitimidad que la que otorga la jerarquía de las competencias, el carácter y la capacidad. Tanto el liberalismo como el socialismo son manifestaciones muy defectuosas de políticas controladas y orientadas por el conflicto, por lo que el nacionalismo hispánico deberá rechazarlas a ambas. El nacionalismo hispánico no debe ser ni liberal ni socialista, no debe ser ni de izquierdas ni de derechas, en el sentido normativo de los términos. Algunas de sus posiciones sin duda parecerán de derecha y otras de sus posiciones parecerán de izquierda. Sin embargo, el concepto del nacionalismo hispánico trascenderá esos términos al integrar y superar lo mejor de ambas nociones defectuosas. El nacionalismo hispánico será una forma radicalmente nueva de entender la política, pues está basada por un lado en principios tradicionales que tienen sus raíces en lo eterno, así como por otro lado en un espíritu prometeico fundado en la camaradería inquebrantable de una comunidad de personas impulsadas por la innovación creativa, la energía de exploración, la experimentación audaz y una voluntad ilimitada de hacer nuevos descubrimientos capaces de redefinir lo que es posible. En resumen, esta iniciativa pretende iniciar una restauración geopolítica alrededor de todas las naciones hispanoamericanas, cuyo punto culminante sea la reunificación a través del reconocimiento y la reconciliación de los pueblos hispanoamericanos con su tradición, con su verdadera historia, con sus raíces y su destino común. En este sentido, el movimiento nacionalista hispánico es necesariamente de una naturaleza radicalmente arqueofuturista y se opone totalmente a todos los elementos corrosivos que han balcanizado y postrado a la hispanoesfera. Por esta razón, el nacionalismo hispanoamericano buscará reemplazar todos los conceptos, ideas y nociones dominantes claves en la opinión pública hispanoamericana que se han convertido en los axiomas ideológicos que mantienen el estado de subdesarrollo y postración actuales. Así, en lugar del principio de igualdad, se establecerán estándares inherentes enmarcados en la justa jerarquía de las competencias. En lugar del concepto de conciencia social, se establecerá la idea de la integración justa en una sociedad jerárquica. En lugar de la noción de la necesidad de partitocracias mafiosas e intrínsecamente corruptas, se legitimará la asunción de una élite orgánica. En lugar de la noción de la necesidad de una burocracia tecnocrática centralizada, se introducirá la noción de la responsabilidad interna del autogobierno genuino. En lugar de la noción de la justicia social, se instaurará la noción de los derechos y las obligaciones de un pueblo orgulloso. Y finalmente, la noción de la necesidad del conflicto entre grupos y clases será reemplazada por la realización de la cooperación mutuamente beneficiosa de las clases y los estamentos. En resumen, a lo largo y ancho de las naciones hispanoamericanas, el nacionalismo panhispanoamericano llevará a cabo una reafirmación sintética de la expresión cultural y espiritual más antigua y ortodoxa de su tradición, que junto con una concepción monumental de la historia y de la mano de un renovado espíritu prometeico más innovador y visionario que nunca, acabará con todos aquellos pseudoprincipios y axiomas falsos con los que hace 200 años se boicoteó la grandeza y la supremacía de la civilización hispanoamericana en América y en el mundo. En la historia de la filosofía, el fin de la historia ha significado un concepto abstracto para la culminación de un proceso de progreso, o bien histórico-teleológico, o bien deliberado y dirigido hacia objetivos. Hegel concibió esto en términos de evolución de la conciencia, por medio de tensiones dialécticas que operan en la estructura psicosocial de todos los dominios de la vida humana, desde la religión
hasta los estilos artísticos y los sistemas políticos. Karl Marx reinterpretó este desarrollo dialéctico en términos reductivamente materiales, viendo el cambio en los sistemas económicos y las relaciones humanas involucradas en varios modos de producción como la clave para las demás transformaciones, sean científicas, religiosas o políticas. Así, Marx se esforzó por medio de este análisis reductor en hacer que la historia sea tan científica como otros dominios del conocimiento. Por otro lado, Friedrich Nietzsche rechazó por completo la concepción hegeliana y marxista de un progreso moral y material similar a una ley que conlleva un fin de la historia, o un fin de la historia utópico. En lugar de ver cualquier proceso lógico de progresión como intrínseco al desarrollo psicosocial, Nietzsche vio la lucha por el poder como la característica central de la fuerza vital evolutiva. Así, según una perspectiva basada en esta última visión filosófica, si hay un fin de la historia, es ese momento en el cual el devenir histórico, impulsado y manifestado únicamente por la voluntad de hombres superiores, llega a un punto pasado el cual se nos brinda la capacidad práctica de transformar la realidad a nuestra voluntad. Para Nietzsche, el fin de la historia significaba el fin de la historia humana y el comienzo de una historia superior, el comienzo de una historia de superhombres. En este sentido, el amanecer de una nueva edad dorada, una reevolución que pondría fin a este mundo y reemplazaría todos sus sistemas por una sociedad definida por un espíritu metacientífico y prometeico, en donde ni una sola institución importante del mundo tal y como lo conocemos sobrevivirá, deberá ser el último y más grande objetivo de este gran movimiento continental por venir. Ningún otro que la superación de lo que Nietzsche bautizó como el último hombre y el fin de la historia positiva de la humanidad mediante el advenimiento del superhombre, elevando así a la humanidad a un estado superior nunca antes experimentado. Muchas gracias por su atención. Aquí concluye la entrega del día de hoy. Por favor, no se olviden de difundir este material. Que tengan ustedes un excelente día, tarde o noche.